Muy bien. Giro, ¿eh? Giro copernicano. Hoy hacemos un cambio de paradigma, total y absoluto. Las tres primeras clases nos preguntamos qué era la democracia, cómo jugaban ahí los derechos humanos, la dignidad de la persona, cómo frenar al Estado. O sea, tuvimos una visión esencialmente humanista. Eh, la clase de hoy y la clase de mañana son como la introducción, si ustedes quieren, un poco filosófica, pero no tan filosófica, también política, a lo que va a ser la sociedad tecnocrática. ¿Está? Lo que va a ser la sociedad tecnocrática. ¿Y por qué digo que hay un cambio de paradigma? No porque ahora voy a hablar de gente que es mala, ni mucho menos. O sea, lo primero que hay que hacer cuando uno toma un autor es digo ya con canas, ¿no? No siempre fue así, obviamente a su edad no era así. Pero es tomarlo con cierta calma, acariciarlo un poquito, ¿está? Aunque piense al revés que uno, todo lo que ayer decía Habermas, que se podía hacer con el diálogo, con el que piensa distinto, uno lo puede hacer también con los autores que piensan absolutamente al revés que uno. O no, o que uno no los entiende. En general uno los empieza a entender luego de haberlo leído, la verdad, varias veces. Varias veces. Yo sé que los trabajos de ustedes van a ser algo así como una primera aproximación, pero, por ejemplo, todos los temas que estamos viendo acá, de alguna manera, nacieron en un magíster en política que hice cuando tenía 25 años, 25, 26, con la tesis y todo, me recibí como Gonzalo, o sea, tuve una segunda carrera, digamos. Eh, y ahí veíamos a Augusto del Noche, hablaba de San Simón y qué sé yo, y un montón de cosas. No, hoy lo estuve justo charlando con Gonzalo del tema, lo dejo para cuando nos toque del Noche. Bueno, vamos a este cambio de paradigma. Eh, Fines del siglo, casi principios del siglo 1800, se produce desde antes, ¿no es cierto? Desde 1750 la revolución industrial, una cosa impresionante en la cual, si bien hay una esclavitud, por decirlo de alguna manera, de la mayor, del proletariado y qué sé yo, que es cierta, también hay una explosión de optimismo en el sentido de decir el hombre se va a poder librar de aquellas cadenas que siempre tuvo, porque una cosa es que lo que dijo Descartes, o lo que dijo este, lo que dijo el otro, personas sueltitas por ahí, que después uno, los filósofos arman una línea muy linda, como si de lo que dijo Descartes a lo que dice, no sé, Nino, fuera una línea recta. Y la verdad es que no es así. O sea, Nino es el que arma la línea hacia atrás, ¿no? El pobre Descartes estaba viviendo la suya. Pero en este momento, fines del siglo, creo que es 18, principios del siglo XIX, digamos, el mundo autoconsciente de sí mismo, que ya ese concepto lo manejamos, dice, estamos llegando a una mayoría de edad y esa mayoría de edad viene por la tecnología, viene por la ciencia, viene por los avances. Miren lo que es una locomotora. Nosotros hoy diríamos que cagada, pero digo, se tira humo, contamina, va a 4 por hora. En ese momento era una locomotora, era como arrojarse a los pies del dios Baal, qué sé yo, una cosa así. Pero la verdad es que había un cambio importante y la gente, y más los cientistas políticos empezaron a pensar que el liberarse no venía de la esclavitud, de los monarcas y de un montón de cosas que venían sufriendo, no venía tanto por la revolución, sino que venía por la ciencia y por la técnica. Y esto además era un poco el sentido común de la época. El sentido común de la época
era este, sobre todo en Inglaterra, Francia, los países en que se produce la revolución industrial, no en Rusia, donde no se produjo nunca, jamás hubo proletariado, hasta que el marxismo lo creó él, el proletariado, digamos, ¿no es cierto? El comunismo. Antes no existió. Eh, y entonces aparecen autores, pero aparecen muchos autores que Marx lo va después de denominar, eso va a hablar Gonzalo, socialistas utópicos, que empiezan a pensar cómo va a ser una sociedad que se saque de encima esas ataduras filosóficas y qué sé yo, pero que al mismo tiempo lleven al hombre a una especie de mayoría de edad, a un mayor progreso. Eso lo vieron en los videitos que le puse, la idea de progreso en ese momento es una idea muy fuerte. Hoy uno le hablan de progreso y dice, qué sé yo, si va a ser mejor o peor que tengamos 4 dibujitos más en el celular, o 8 o 20, capaz lo único que hacen es controlarme hasta cuando voy al baño, ¿no es cierto? Uno ya el progreso está bajo sospecha, digamos, ¿no es cierto? En ese momento no, en ese momento la idea de progreso tecnológico, que era igual a progreso humano, era el paradigma vigente. Y entonces aparecen autores como San Simón, que crean una especie de nueva epistemología, o sea, una nueva forma de pensar las cosas, que básicamente, para decirlo así en sencillo, es llevar a las ciencias sociales la forma de pensamiento de las ciencias naturales, o de las ciencias de estilo físico, las ciencias duras, ¿se entiende? Las ciencias duras tienen un método que es, o sea, las cosas se ponen a prueba, se verifican las hipótesis y, bueno, da o no da, y las cosas son o blancas o negras, y en todo caso después uno a través de sucesivas aproximaciones va mejorando ese, o sea, no es que estaba equivocado. ¿Quién fue el que se le cayó la manzana a la cabeza? Newton no estaba equivocado, por más que Einstein después le diera una vuelta de tuerca a todo lo que decía, o 10 vueltas de tuerca a lo que decía Newton, era Newton, ¿no? El de la manzana a la cabeza, Gonzalo. Sí, bueno. O sea, no estaba equivocado, estaba aplicando un método científico. Entonces, esta gente, Saint-Simon es el primero, no sé si es el primero, porque siempre hay antecedentes, pero Hume, por ejemplo, hay antecedentes. De alguna manera dice que hay que aplicar la estructura intelectual de las ciencias duras a las ciencias sociales. ¿Está? Eh, digamos, hay que demitificar no solamente lo que viene de la religión o lo que viene de la metafísica, sino también muchas ideas que vienen de la Revolución Francesa. La idea de soberanía del pueblo, qué sé yo, empiezan a aparecer ideas un poquito como que, bueno, se están basando en a priori demasiado fuertes e imposibles de probar, bien común ni hablar, bueno, todas esas ni hablar, ¿no es cierto? Entonces, él empieza a imaginar la idea de un hombre positivo, o sea, un hombre que se basa en los datos de la realidad, entendida como lo que toco, como lo que veo, como lo que verifico. Esa idea viene del empirismo de David Hume. Siempre estuvo en el pensamiento inglés, pero más allá de eso, la idea de que yo verifico algo, con eso que verifico desmitifico un montón de creencias que en realidad no valen nada, y a partir de allí puedo hacer lo mismo que hacen las ciencias naturales, que es acumular conocimiento y generar progreso. Esto que están diciendo no es una tontería, porque lo estaban haciendo. O sea, lo que estaban en la industria, en el comercio, en todos estos aspectos, estaba pasando exactamente eso. Entonces ellos creían que se podía hacer lo mismo con el hombre. El hombre se podía sacar todas las cadenas que lo ataban, digamos así. Digo, para no mirarlo como si fueran unos malvados que no, lo primero que no ponen adelante no son los derechos del hombre. Están mirando también la liberación del hombre, no con esos términos, pero la están mirando desde otro lado, por decirlo de alguna manera.
Y entonces crean una especie de sociedad industrial, ya existía, ¿no es cierto? Pero escriben sobre una sociedad industrial, él y quien le sigue, Comte y varios más, idealizada, ¿está? No opresiva, y que va a reemplazar las ideas religiosas y míticas. Y en esta nueva sociedad, casi como consecuencia lógica, la élite, los que van a dirigir esa sociedad, van a ser científicos. ¿eh? Eh, y lo central va a ser la producción industrial, la planificación económica social, o sea, los sabios ya no van a ser los filósofos como en Platón, no tiene ningún sentido. Los sabios van a ser científicos, ingenieros, propiamente dicho. Hasta que, bueno, en algún momento siempre resbalan, ¿no? El que empieza a escribir un poquito resbala e imagina una especie de nuevo cristianismo, una religión de la humanidad. Bueno, ahí ya se fue el carajo. Pero quiero decir, si uno se queda con la primera parte de la epistemología, no porque se haya ido al carajo, sino porque va en contra de lo que él mismo dice. O sea, ¿para qué tenía que crear una nueva religión? Para nada, en la cual eh, los, los ingenieros o los industriales, no recuerdo, sean los sacerdotes. Imaginan a Macri con todos los ingenieros uno al lado de otro, sacerdotes de esa nueva religión. Bueno, sería bastante loco. Si uno los ve dirigiendo esa sociedad, porque tiene lógica. Tiene lógica que una sociedad industrial esté dirigida por sabios de tipo tecnológico, ¿está? Industriales, ingenieros, etcétera. Y todo se va transformando en algo positivo y verificable. Lo importante es que se pueda verificar. Si yo digo algo es bueno, ¿y cómo lo verifico después? Incluso la moral, para estos autores, incluso la moral va a ser positiva, en el sentido de que tiene que uno poder verificarla. ¿tá? Uno hace tales cosas, de estas provienen tales otras, el resultado es bueno, entonces mis acciones primeras son buenas, y eso ya en la moral, el positivismo se llama utilitarismo. Y la regla en todo esto es la observación, la descripción, la explicación, o sea, una filosofía positiva. ¿tá? Eh, pero también Saint-Simon imagina esto llevado a un plano político muy concreto. O sea, en 1819 imagina un parlamento industrial para Francia con 3 cámaras, ¿no es cierto? Esto lo leo porque lo escribí porque me pareció divertido. Primer cámara de los inventos, de los inventores, con 200 ingenieros, 15 arquitectos, pero puso 50 poetas y 25 artistas, y hasta 10 músicos, pero había 200 ingenieros, un número importante. Esa era la que tenía que pensar para dónde iba la cosa, qué cosas había que crear, por dónde iba a pasar el progreso. ¿tá? Una segunda cámara, matemáticos y físicos, o sea que lo pasaba por un tamiz bien de ciencia dura, que veían si lo que proponían lo primero se podía realmente llevar adelante. Y una tercera cámara que era de ejecución, que eran los industriales. ¿Está? Ahora uno dice, bueno, pero esto lo escribió un señor ahí y quedó ahí. Bueno, en Porto Alegre se creó una constitución exactamente como comteana, es la única del mundo, ¿no? Pero digo como dato de anecdótico, acá cerquita nuestro, prácticamente en la esquinita del norte del Río de la Plata, Porto Alegre fue el único lugar del mundo en el cual se creó un parlamento así. Las ideas de Comte a nivel político no tuvieron, menos de Comte y de Saint-Simon, de los dos, no tuvieron, en realidad, perdón, estas son las ideas de Comte que se hizo la Constitución en Porto Alegre. Pero, digamos, ya está en potencia en Saint-Simon todo lo que va a expresar después Comte, ¿no es cierto? En Saint-Simon sí, un gobierno de industriales, abolición de la herencia, restricción al comercio, una enseñanza laica, obligatoria e igualitaria, que se basa en una especie de catecismo laicista, ¿está? Y con una gestión de tipo técnica. ¿Cuál es la divisa, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es el lema? Orden y progreso. Orden y progreso.
Em, digamos, más allá no sé cómo, acá hay dos cosas. Una cosa es lo que el señor pensó a nivel filosófico y otra cosa es lo que sucedió en la sociedad. O sea, si bien sus ideas y las que vamos a ver ahora, que es Comte, que era quien lo secundaba, digamos así, como tales no llegaron a tener prácticamente aplicación política, salvo Brasil, un poco en la Argentina, en Chile, en general en Latinoamérica tuvieron bastante, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, lo que ocurre, después lo vamos a ver con Del Noche, es que esta idea de aplicar las ciencias duras y bueno, él te hablaba de otras muchas cosas, ¿no es cierto? Que la historia tenía momentos de orden y momentos de progreso, y entonces cómo ver cómo hacer para unir los dos. Bueno, tiene toda una filosofía de la historia, etcétera. Un poco lo que vieron en el videíto del CBC, que hasta hoy llega, y de alguna manera se transformó en lo que piensa normalmente Occidente hoy.